Les saludo con la paz y el amor del Señor. Amén. Dile al que está a tu lado, este es el día que hizo el Señor. Pero díselo sonriendo, amado hermano. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Gloria sea al Señor. Muchas veces no cabe otra cosa que hacer turno, ¿cierto o no? Te encuentras sentado, parado, en una fila larga, ¿no ves? Delante de ti están más o menos 30 o 40 personas. Lo que yo me repito en esa situación es paciencia, Rocío, demuestra tu paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ejemplo en medio de todo, dice, ¿no? La palabra dice eso. Y con mi mejor ánimo, amados hermanos, estoy pacientemente esperando mi turno. Pero ¿qué pasa en medio de ese momento de esperar? No falta el paracaidista, el que aparece de pronto, ¿no ve? Una persona sin haber hecho cola, nada, sin estar en la fila, ni 5 minutos, con una actitud así casual, se acerca para ser atendida. Tampoco falta el que está a tu lado y te dice, mira a ver qué sinvergüenzura, y comienza a gritar, ¿no ve? Y quiere que te unas a la protesta. No está haciendo cola, ni siquiera ha estado 5 minutos. Y se dirige justo a ti y te calienta la oreja, ¿no ve? Te dice, ¿te parece correcto? ¿Le parece correcto? ¿No ve que no está bien? Yo quería hacer gala de mi paciencia en ese momento. Amados, algo que Dios sabe que me cuesta hacer a mí es esperar. Y créanme que lo pongo siempre primero a Dios, pongo mi mejor empeño, todo eso, pero a veces no sale bien, ¿no? Hemos escuchado el nombre sala de espera, ¿no? Ves a la gente así, ya no sabe de qué lado colocar su cabeza, ¿no? Esperar, esperar y esperar. Repite conmigo, esperar. Esperar. La palabra espera quiere decir tener esperanza, quiere decir creer que algo va a suceder, creer, desear que algo ocurra, permanecer creyendo que va a suceder. Es ilusionarse, es desear, es suponer, es concebir, es aguardar, es aguantar, es perseverar. Vamos a tener en cuenta, amados, que es muy fácil respetar las situaciones diferentes. Y cuando vemos que alguien se queja, es facilito recetar cuando el dolor es ajeno, ¿cierto o no? Cuando a otro le está doliendo la muela. El otro día, por ejemplo, mi empleada tenía un dolor de muelas. Le hice máscara aspirina, ella me dice que se había puesto un ajo en la casa, en su casa, etcétera, etcétera. Pero le estaba doliendo, entonces yo fui y compré un calmante que me recetó la enfermera de mi mamá. Eso ya le hizo efecto. Es fácil recetar cuando el dolor es ajeno, ¿no ve? Yo no sé cuál es la molestia que la persona sufre, por ejemplo, cuando tiene reumatismo o tiene presión alta, porque yo no padezco de esas enfermedades. No nos identificamos generalmente con el dolor ajeno, ¿cierto? O sea, dicen, ay hermanito, voy a orar por ti. No nos ponemos en el zapato de la persona. Es fácil hablar, es fácil decirle al hermano o a la hermana que está pasando por un problema, por una situación de salud, etcétera, espera en el Señor. Es fácil recetar cuando el dolor es ajeno. Pero ahora nos vamos a poner en el zapato del otro. Yo te hago 2 preguntas. ¿Es fácil esperar en el Señor? No es fácil. ¿Nosotros estamos esperando en Él? Sí, ¿no ve? Aguardando con paciencia. Yo sugiero humildemente que cada uno de nosotros comience a esperar en el Señor. Pero ¿cómo se espera en Dios? Este es un tema que poco se trata en las iglesias generalmente, ¿no ves? Siempre se nos dice que debemos esperar en Dios. Pero esperar en Dios, ¿cómo? Esa es una de las cosas más difíciles que nosotros los creyentes tenemos que enfrentar en el camino en Cristo. Dice la palabra que tenemos que imitar al Señor. Pero cuando estamos en las situaciones es difícil imitar al Señor, ¿no ve? La razón es porque son pocos los que en realidad han podido entender y aplicar la verdad de la palabra en sus vidas. Entonces yo quiero que hagamos eso. Repite conmigo, esperar en Dios. Esperar en Dios. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la Iglesia del Reino de Jesús. La palabra de Dios nos va a transformar en esta mañana. Oro al Señor para que sea así, empezando por mí. Todos tenemos que ser transformados. Ninguno de nosotros quiere oír cómo recibir la bendición, ¿no? En 5, en 10, en 15 años. No hay libros que te ayuden a formular el plan de espera, ¿no ve? Porque la realidad es que por nuestra naturaleza misma no nos gusta esperar.
Todo lo que queremos, todo lo que deseamos alcanzar, es preferible recibirlo ayer. ¿Sí o no? O yo nomás. Máximo hoy. Lo queremos pronto, rapidito, ligerito, apresurado, de inmediato, al instante. Algunas veces nos confundimos pensando que Dios está funcionando bajo alguna promoción, ¿no ve? Que si no nos contesta la petición, nos va a dar un premio consuelo. Pero Dios no es así. ¿Estamos entendiendo, amados? Quiero permitirme decirte algo que a lo mejor te va a sorprender. Dios no está interesado en entregarte lo que tanto tú anhelas ahorita. ¿Por qué? Porque Dios está sincronizando todo lo que es mejor para ti y para mí. Para que lo que recibas, lo recibas en el momento oportuno, en el momento en que realmente vas a valorar esa situación, ese milagro, esa maravillosa acción que el Señor va a hacer. ¿A quiénes les gusta disfrutar de las promesas bíblicas? Amén. ¿Para quiénes son las promesas bíblicas? Para los que esperan en el Señor, para los que sabemos esperar en el Señor. Tenemos que aprender entonces, ¿no? Dile al que está a tu lado, tenemos que aprender a esperar en el Señor. El texto base para esta mañana es Isaías capítulo 40, Isaías 40, 29, 30 y 31. Isaías es Antiguo Testamento. El capítulo 40 nos habla de un pueblo que está cansado, de una persona que está agobiada. Isaías 40, 29, 30 y 31. La palabra del Señor dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, dice el 31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muchas veces yo escucho decir a personas mayores: ay, la juventud, si tuviera juventud. O sea, no vas a tener, si no la tienes, no la tienes, ¿no ve? Ya pasó tu época. Pero igual aquí el Señor dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Hasta los 35, hasta los 40, no, los que esperan en el Señor. Palabra clave: esperar. Amén. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a tomar el ejemplo de Noé. Génesis capítulo 8, versículo 10, 11 y 12. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, porque por tu palabra, Señor, somos transformados, somos tocados, somos renovados, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El ejemplo de Noé. Génesis capítulo 8, versículos 10, 11 y 12. ¿Dónde estaba Noé en este momento? Estaba dentro del arca. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Con los animales ahí, ¿no ve? ¿Situación difícil o no? Ha debido ser difícil. Los animales mugen, no sé, gritan, de diferentes formas se expresan, ¿sí o no? Y no creo que hayan estado, ya estaban bastante tiempito, casi un año, dice, ¿no ve? Hasta que llueva, hasta que deje de llover. ¿Qué hizo Noé? Por orden de Dios envió una paloma, dice, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Versículo 8. ¿Me están siguiendo? Sí. Versículo 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca. O sea, a Noé volvió la paloma. Porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Versículo 10. Repite conmigo: esperó. La Biblia dice, ¿no ve? Esperó. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Versículo 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Versículo 12. Y esperó. Repite conmigo: esperó. Aún otros 7 días. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Noé ejercitó su fe y su
paciencia. Noé envió una paloma que volvió, ¿cierto? La primera vez volvió, la segunda vez volvió, pero la tercera ya no volvió. ¿Por qué? Porque ya podía quedarse en la tierra. Amados hermanos, Noé envió un ave para ver si la tierra estaba seca, pero él no salió del arca hasta que Dios se lo ordenó. Dios tiene sus maneras, ¿cierto? Dios tiene sus tiempos. Repite conmigo, Dios tiene su manera y Dios tiene su tiempo. Posiblemente Noé y toda su familia ya estaban cansaditos, ¿sí o no? Estaban encerrados. Imagínense con todos los animales, el olor nomás todavía. No creo que hubiera sido un viaje de crucero, ¿cierto? Decimos, hay viaje de crucero, un mes por las Islas Canarias, por las Antillas, lindo, pero este no era un viaje, un crucero, no era de distracción, era un plan de Dios. Noé esperó el momento en que Dios le señaló. Dios sabía que aún después de que el agua se hubiera retirado, la tierra no estaba seca como para que Noé, la familia y los animales puedan bajar. ¿Tuvo paciencia o no tuvo paciencia Noé? Tuvo paciencia. Amén. Después pasó un año entero dentro del arca. Mucha gente dice, no, pero es que ya no puedo más, es una semana que estoy esperando. Noé pasó un año dentro del arca. ¿Se imaginan un año? No fue una semana, no fue un mes. Nosotros como Noé tenemos que confiar en Dios, que nos va a dar paciencia en los momentos difíciles en que debemos esperar. La historia de Noé incluye no solo una, sino dos grandes trágicas inundaciones. El mundo en esos días de Noé estaba inundado de maldad. ¿Han leído la historia de Noé? Estaba inundado de maldad. El número 2 de las inundaciones es la que el Señor mandó para limpiar toda esa maldad. Imagínense mientras Noé construía el arca. ¿Ustedes creen que la gente lo felicitaba? Dice que había sequía en esa época. Se burlaban de él. Le decían, ¿cómo vas a construir un barco así, semejante tamaño más de paso? 120 años duró la construcción del arca. ¿Era una lección objetiva o no? Dios estaba llamando la atención de la gente mientras Noé construía el arca. En la peor época construyó el arca. Uno lee y dice, ay, qué lindo, cómo obedeció al Señor. Pongámonos en el zapato de Noé. Era una época de sequía. Imagínate construir un arca en una época de sequía. Imagínate construir una iglesia en una época en que la gente ni viene a la iglesia. El Señor tiene sus maneras de llamar la atención, pero hay que esperar en Él. Para Noé la obediencia significó comprometerse con el proyecto a largo plazo. Hasta construir eran 120 años, ¿sí o no? Y mientras estuvieron en el arca fue un año. ¿Era harto o no era harto tiempo? Era bastante tiempo, soportando burlas, lisonjas de la gente. Pues la gente no es fácil, ¿sí o no? Yo creo que se le hacían la burla y lo atormentaban. Muchos de nosotros tenemos problemas para perseverar en cualquier proyecto. Tenemos problemas, ¿no ve? Decimos, voy a creer, ¿no ve? Ahora que he escuchado la palabra. Pero pasa unos días, vemos algunas cositas y dijimos, no, ya no, mejor me retiro. La duración de nuestra obediencia tiene que ser como la de Noé. Tiene que ser en función a la expectativa del proyecto de Dios. No va a ser como está ahora, va a ser siempre mejor. Nuestro único proyecto a largo plazo es comparable con nuestra propia vida. Los retos que tenemos en nuestro diario vivir es para mejorar. Tenemos que aceptar la gracia de Dios. ¿Tenemos vida eterna? Obedeceremos, seremos gratos al Señor. Hoy vamos a aprender a esperar en Dios. Me incluyo porque yo me pongo en la primera fila y yo estoy aprendiendo igual que tú, igual estoy en las mismas. 5 pasos fundamentales para seguir esperando en el Señor. Primero, tenemos que esperar en Dios pacientemente. Repite conmigo, pacientemente. Segundo, tenemos que esperar en Dios confiadamente. Confiadamente. Tercero, vamos a esperar en el Señor constantemente. Repite conmigo, constantemente. Cuarto, vamos a esperar en el Señor ansiosamente.
Ansiosamente. Eso quiere decir anhelante, no que te estés sin dormir. Y quinto, vamos a esperar en el Señor calladamente. Repite conmigo, calladamente. Vamos a ir punto por punto. Amén, hermanos. Amén. Vamos a esperar en el Señor pacientemente. Imagínense a Noé abriendo la compuerta del arca antes de tiempo. ¿Qué hubiese pasado ahí? Todo se inundaba y todos se morían, ¿no ve? Un caos total. El agua entraba, todos muertos, todos ahogados. No había esperanza para una nueva generación, que era lo que el Señor quería levantar. Salmos 41. Salmos 41. ¿Quién ha escrito la mayor parte de los salmos? El rey David, ¿no ve? Leemos, ¿quién puede leer el Salmo 40, versículo 1? Salmos 41. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Versículo 2 más, por favor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. El 3 más, por favor. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Amén. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Repite conmigo, pacientemente. ¿Qué hizo después el Señor? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Primero el Señor salva, luego el Señor restaura. Amén. Versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. Vida nueva, cántico nuevo. Un nuevo maestro, un nuevo comienzo. Amén. Dile al que está a tu lado, estas son buenas noticias. Dice que alabamos al Señor, a nuestro Dios, y muchos van a ver esto y van a temer y van a confiar en Jehová. Hace un momento les dije, ¿quién escribió la mayor parte de los salmos? El rey David, ¿cierto? A menudo pensamos en el rey David y decimos, ¿cómo no voy a esperar en Dios en medio de un palacio? ¿Sí o no? Rey, palacio, corona, comodidades, ¿sí o no? ¿O me estoy equivocando? Todo a nuestro servicio, ejército bajo su orden. Amados, esperar la ayuda de Dios no es fácil, por más rey que seas. Amén. Muchos querían que David desaparezca, les cuento. Muchos querían su cabeza, muchos querían su lugar, ocupar su lugar. Entre ellos estaba Saúl, el primer rey de Israel. Y en segundo estaba su hijo Absalón, que quería también sacarlo de ahí y ocupar el trono. Sin embargo, en medio de todas esas dificultades, David esperó y recibió 4 beneficios por esperar. Dios lo sacó de la desesperación, colocó sus pies sobre peña. La peña, la roca es Cristo mismo. Enderezó sus pasos, restauró su vida y puso un cántico nuevo de alabanza en su boca. A menudo las bendiciones no pueden recibirse a menos que pasemos la prueba de la espera, el tiempo de la espera pacientemente. Repite conmigo, pacientemente. Romanos capítulo 8, versículo 25. ¿Tenemos que tener paciencia o no? Tenemos que tener paciencia. Romanos capítulo 8, versículo 25. ¿Qué dice la palabra? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Es natural o no que los hijos confíen en sus padres? Es natural, aunque los papás a veces fallamos, ¿no ve? Hijito, te prometo, así, llega el día, no había tal promesa. Pero nuestro Padre Celestial nunca promete algo que no va a cumplir. El Señor siempre cumple su palabra. La palabra misma dice eso, ¿no ve? Puede demorar porque es el plan de Dios, pero Él lo va a cumplir. Nosotros únicamente tenemos que esperar. Tenemos que actuar no como niños impacientes mientras esperamos
que se revele la voluntad de Dios, sino como personas maduras y confiadas en Él. Tenemos que confiar en la bondad y la sabiduría del Señor. La salvación, amados hermanos, comprende nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dios es completo. No podemos separar las cosas. Cuando Dios nos salva, cuando comprende nuestro pasado, lo borra. Cuando se refiere a nuestro presente, lo restaura. Y cuando se refiere a nuestro futuro, lo bendice. Esperemos pacientemente. Gloria sea al Señor. Dile al que está a tu lado, Dios cumple su palabra. Dios no es hijo de hombre y no es hombre, dice la Biblia, para mentir. Entonces tenemos que esperar pacientemente. Segundo, tenemos que esperar confiadamente. ¿Qué mejor ejemplo de fe queremos sino Abraham? Génesis capítulo 15, versículos 3, 4 y 5. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Si la han leído, gloria a Dios. Si no, entonces la vamos a recordar. El mejor ejemplo que tenemos es el de Abraham, el padre, llamado el padre de la fe. ¿Qué dice en Génesis capítulo 15, versículos 3, 4 y 5? ¿Quién puede leer el versículo 3? Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Creyó o no creyó? Le creyó, dice aquí, ¿no? Aquí Abraham le dice, mira, no me has dado prole, no tengo hijos. Mi heredero va a ser mi esclavo. Luego vino palabra de Dios y le dijo, no te va a heredar tu esclavo, sino tu hijo. ¿Era esto posible? Abraham tenía casi 100 años. Era viejito. Y su mujer también. Y era estéril. Peor situación queremos, amados hermanos. El Señor lo saca y le dice, mira los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. A pesar de todo, dice que él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso quiere decir, y sucedió. ¿Quién era su siervo más confiable del que Abraham hablaba? Era Eliezer. Era como un mayordomo así de confianza. De acuerdo a la costumbre, ¿no? Si Abraham se moría sin dejar un hijo, su sirviente más antiguo, más fiel, iba a heredar todo. Aun cuando Abraham amaba a su siervo, ¿quería tener un hijo o no quería? Hay cosas que queremos, ¿no ve? O sea, tengo la bendición, pero quiero que toda mi familia se convierta. Tengo la bendición del Señor, pero quiero también restaurar mi vida. Tengo la bendición de Dios, pero quiero paz. ¿Se le prometió a Abraham riquezas o fama? No, porque ya tenía. Él tenía bastante riqueza y tenía fama, pero Dios le prometió descendencia tan numerosa y tan incontable como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Has tratado de contar las estrellas, amado hermano? No se puede, ¿no ve? Si recoges un puñadito de arena y tratas de contar los granos, ¿puedes? No se puede. Cuando Abraham había perdido ya la esperanza de tener un heredero, Dios le promete descendientes tan incontables, tan numerosos que no se podían contar. Las bendiciones de Dios, amados hermanos, son más allá de lo que nosotros podemos imaginar y pensar. La Biblia dice que Dios es todopoderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos e incluso entendemos. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, ánimo. Amén. Espera en el Señor. Dios es quien dice ser y hace lo que Él promete, lo cumple. Nosotros, ¿cuál es nuestra parte? Debemos creer. Romanos capítulo 4, versículos 17 al 21. No metamos la pata como Sara. ¿Qué hizo Sara? Le ofreció a su esclava, ¿no ve? Ni modo que Abraham se niegue, ¿no? Ha debido estar joven, bonita, fértil. Le dijo, mira, van a nacer esa guagua, van a nacer aquí a mis rodillas y va a ser el hijo
de la promesa. No eres el hijo de la promesa. A veces queremos, ¿no ve? Como Sara también, buscar a la esclava, ser de este lado del otro. ¿Qué dice la palabra en el versículo 17? ¿Quién lo tiene? Romanos 4, 17. Como está escrito. Amén. A esto se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Él creyó en esperanza contra esperanza. Eso es con ganas. Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó, dice la palabra, en la fe al considerar su cuerpo. Muchas veces miramos nuestra situación y decimos, no, es que esto no tiene solución. Es que estoy jugando mis descuentos, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Decimos o no? Miramos nuestra situación, miramos nuestra crisis. Pero Abraham, ¿qué hizo? No consideró ni siquiera su cuerpo, que estaba ya como muerto. Eso es ser viejo, ¿no? ¿Sí o no? Casi de 100 años, dice la palabra. La esterilidad de la matriz de Sara, otra cosa más que... No dudó nada, dice. Firme en la promesa de Dios, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido, repite conmigo, plenamente convencido de que Dios era tan poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Abraham dudó alguna vez? No dudó de que el Señor iba a cumplir su promesa. Su vida, así como la tuya, como la mía, estuvo marcada de grandes errores, de grandes pecados y de grandes fallas. Pero tuvo también sabiduría y bondad. Pero lo principal de Abraham que recalca la Biblia es que confió en Dios. La Biblia lo llama amigo de Dios, imagínense eso. ¿Quiénes quieren ser amigos de Dios? Confiemos en el Señor, amén. La vida de Abraham es un ejemplo de fe en acción. Si hubiera puesto los ojos en sus recursos para sojuzgar Canaán, para fundar una nación, ¿hubiera caído en la desesperación? Sí, en la depresión. Pero ¿en quién puso los ojos? En Dios. Le obedeció al Señor y esperó a que Él cumpliera su palabra. Nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Tenemos que esperar creyendo que va a ocurrir lo inesperado. Amén. Entonces tenemos que primero esperar pacientemente, después confiadamente. Repite conmigo, pacientemente y confiadamente. Tercer punto, tenemos que esperar constantemente. ¿Por qué constantemente? ¿Por qué cada momento? Porque vivimos cada momento, ¿o no? ¿O dejamos de vivir así? A ver, estos 10 minutos me voy a morir. No se puede, ¿sí o no? Constantemente tiene que ser. Salmo 25:5. Más bien los vi reír, hermanos. Pensé que estaban durmiendo. Salmos 25:5. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 25:5? Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado 5 minutos. ¿Qué dice la palabra? ¿Me están siguiendo o no? Todo el día. Otras versiones dicen, todo el día pongo en ti mi confianza. En ti confío a todas horas. En ti pongo siempre mi esperanza. Siempre confío en ti. Dile al que está a tu lado, en el Señor, confío todo el día y toda la noche. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40. ¿Por qué tanta Biblia, pastora? Porque la Biblia es lo único que nos va a transformar, amado hermano. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40. ¿Qué dice la Biblia aquí? Está hablando sobre el siervo vigilante. Amén, hermanos. Dile al que está a tu lado, ese soy yo. Pero con ánimo, pues, hermano, ese soy yo, dile. Amén. ¿Qué dice el versículo 35? No, Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas.
Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrán a servirle. Versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Mira al que está a tu lado y dile, bienaventurado. Bienaventurado. Amén. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que esperan a su Señor. ¿Me están siguiendo? Versículo 39. Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Eso quiere decir que no dejaría entrar al ladrón. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. El Señor dice en su palabra, y yo lo creo firmemente, y siempre lo repito y me lo repito a mí, la venida de Cristo es en un tiempo inesperado. Nadie lo sabe. La Biblia dice que ni los ángeles. Entonces yo no les puedo decir, hermanos, en 5 minutos. Tampoco es una trampa, tampoco es un truco mediante el cual Dios quiere sorprendernos, asustarnos, ni obligarnos a nada. Dios retarda su venida de manera que más gente tenga oportunidad de seguirle a Él. Durante ese tiempo, antes de su regreso, tenemos la oportunidad de vivir mostrando nuestra fe en el Señor, reflejando el amor de Jesús en las relaciones que tenemos con los demás. ¿Estamos preparados para la venida del Señor, amados hermanos? ¿Cómo vamos a prepararnos? No siendo hipócritas, sino sinceros. Seamos temerosos, dispuestos a testificar del Señor. No vivamos ansiosos, confiemos en el Señor. No seamos ambiciosos, sino generosos. No seamos haraganes, sino diligentes. Hagamos que nuestra vida se parezca más, cada vez más a la de Cristo. De manera que cuando Él venga estemos preparados para recibirle con gozo. Amén, hermanos. ¿Por qué debemos esperar al Señor constantemente? Porque constantemente vivimos situaciones difíciles. Muchas veces te levantas, en el mundo dicen te has levantado con el pie equivocado, con el pie izquierdo. Pero no es así, yo soy zurda, por ejemplo, y nada que ver eso de izquierdo o derecho. El problema es que hay días y hay días, ¿sí o no? O a mí nomás me suceden cosas. La pérdida de un empleo, por ejemplo. Dolores, enfermedades, aflicciones, problemas, fracasos. Aunque tú no lo quieras, están ahí, ¿sí o no? Pero Dios está con nosotros. Aunque no lo veamos, Dios está contigo y Dios está conmigo. Lo importante no es que tú lo veas, sino que sepas que Dios está contigo. La Biblia lo dice, no te dejaré ni te desampararé, ¿no ve? Entonces está aconteciendo todo, pero Dios está conmigo constantemente. Entonces constantemente debo esperar en Él. Salmo 125, versículo 1. Salmo 125, versículo 1. ¿Queremos permanecer firmes en la roca del Señor? ¿Sí o no? Amén. ¿Qué dice el Salmo 125, versículo 1? Los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Amén, gloria a Dios, qué linda esa versión. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Son firmes, ¿sí? Estables. Estamos establecidos en la roca. No nos movemos, permanecemos para siempre. Gloria a Dios. El secreto de la constancia, amados hermanos, en nuestra vida de cristianos es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca cambia. Si fuera un Dios que muda, entonces no sería Dios. Amén. Amén. Al Señor no lo sacuden ni los cambios en el mundo, ni nuestros problemas, ni las circunstancias, ni las personas que nos rodean, nada. El Señor y su palabra permanecen para siempre. Si tú lees ahora un versículo y lo lees en un año, es exactamente igual. Amén. Aquí hay una gran lección para nosotros. Para poder esperar exitosamente en Dios, tenemos que mantener la mirada enfocada en su palabra.
en su rostro. Cuando se aprende a esperar constantemente, se puede descansar también constantemente. ¿Quiénes quieren descansar constantemente? Amén. Dile al que está a tu lado, te están hablando, dile. Amén. Primero hemos dicho entonces, esperar pacientemente. Segundo, confiadamente. Y tercero, constantemente. Algo que me da risa dentro de mí es que le estoy enseñando a mi profesora. La cuarta forma de esperar, ansiosamente, pero no ansiosamente de esa ansiedad, así, de ese afán, de ese tormento, sino anhelantes, con pasión, amados hermanos. Tenemos que esperar así a Dios, con ganas. ¿Me están siguiendo? Serenamente también. Con ganas, pero serenamente. Amén, está bien. Vivir cada día como si fuera el último que estamos viviendo. Hay días en que decimos, ay, ¿no ve? Tenemos que vivir cada día como si fuera el último, con ganas, con la firme seguridad de que el Señor puede venir cualquier momento. Puede ser en media hora, puede ser esta noche, puede ser en una semana, en 10 años. Yo no sé, nadie sabe, la palabra de Dios lo dice. Pero vivamos animados, hermanos, esperando su gloria. Digo, amigo, lo mejor está por venir. Mi hija siempre me dice, mami, qué ricas te salen tus sopitas. Me hace barra cuando... Y yo le digo, gracias, es que tú las haces con feeling, me dice. Tienen un sabor especial. ¿Qué es feeling? Son ganas, ¿no ve? Sentimiento, emoción, pasión, ¿no ve? Cuando nosotros le tenemos ganas, le ponemos ganas al asunto, ¿las cosas salen mejor o no? Sale mejor. Nosotros teníamos un sobrino pequeño de unos 3 o 4 años. Cuando nos reuníamos así en familia, venía donde estábamos mi papá y yo y decía, tío, yo bailo bien bonito. Si quieres te lo puedo bailar, pero dame 50 centavos, le decía. Y mi papá le decía, por molestarlo también, no tengo 50, tengo 20, le decía. Ya, pero no voy a bailar, así nomás voy a bailar, no muy bien. Entonces muchas veces vivimos así nomás, ¿no ve? Yo me acuerdo el otro día el hermano Nelson nos mostró un video de cómo bailaba él antes. Dios mío, qué pasión. Dando unos saltos así, o sea, wow, he dicho yo. O sea, eso es pasión, eso es meterle ganas. Tenemos que meterle ganas a nuestra vida cristiana, amados hermanos. Porque siempre, soy cristiano, ¿no? Con una cara que la gente te dice, o sea, si voy a estar como tú, mejor me quedo nomás donde estoy, ¿no ve? Muchos cristianos estamos animados y anhelantes, momentitos, ¿no ve? Son chuluminares así, apagaditos, nos prendemos. Tenemos que estar constantemente esperando en el Señor. No tenemos que perder el entusiasmo, no tenemos que decaer, no tenemos que perder el impulso que teníamos cuando nos hemos convertido. No tenemos que enfriar nuestra relación con el Señor. Amén. Así como nos enamoramos, ¿no? El primer momento tenemos que permanecer así, en el primer amor, dice la Biblia. En Apocalipsis está eso. El Señor a cada iglesia le manda una carta y a una le dice, has perdido tu primer amor. Dile al que está a tu lado que no te acontezca eso, dile. Amén. No hay que perder ese feeling, esa pasión, amados hermanos, con el Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Dile al que está a tu lado, yo soy de este grupo. Somos del grupo de los que estamos esperando al Señor. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que tener esa maravillosa confianza en la obra de salvación de nuestro Señor Jesús. Es a nuestro favor. El Señor ha quitado nuestro pecado pasado. Amén, hermanos, lo ha borrado, así no hay. Nuestro presente lo restaura y nuestro futuro lo bendice. ¿Maravilloso o no maravilloso? Todo eso lo hizo en la cruz del Calvario. Y encima de eso nos ha enviado a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarnos todo el tiempo. El Señor se ha presentado por ti y por mí en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Y el ministerio de Jesús es oración por ti y por mí. Nos está cubriendo en oración el Señor. En la iglesia te dice muchas veces, ¿no ve? Cúbrame en oración, o yo les digo, oren por mí. El Señor está orando constantemente por ti y por mí. Maravilloso, ¿no, amados hermanos?
El Señor está intercediendo ante el Padre por ti y por mí constantemente. Ese es nuestro sumo sacerdote. Aleluya, gloria a Dios. Tienes que alegrar. Si no te alegras con esto, amado hermano. Hechos 1:11. Hechos 1:11. Esta es la escena cuando los discípulos vieron que el Señor se fue al cielo, ascendió al cielo. Uno también se pone en el zapato de los discípulos y bueno, estaban extrañando, ya no veo, o sea, vieron a Jesús subir y dijeron, ya está, es pizzería, listo, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos sin el maestro. Versículo 11, los cuales también les dijeron, eran ángeles que hablaban a los discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Se quedaron, yo creo, así, pues, ¿no ves? Chao, se fue el maestro, se acabó todo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El Señor va a venir de ahí también. Amén, hermanos. Amén. ¿Son buenas noticias o no? Amén. El Señor, después de resucitar, estuvo 40 días con los discípulos. Jesús ascendió al cielo y 2 ángeles anunciaron a los discípulos que Jesús volvería un día de la misma manera en que se fue, corporal y visiblemente. La historia bíblica no es casual, tiene un punto específico, amados hermanos. La venida de nuestro Señor Jesús para juzgar y ejercer autoridad sobre la tierra. Nosotros tenemos que estar listos para esa venida. ¿Va a ser sorpresiva? Sí. Tenemos que estar listos, no parados contemplando a los cielos, sino en acción, esperando en fe, esperando en paciencia, esperando constantemente y anhelantemente, trabajando arduamente, difundiendo el Evangelio. Tenemos que difundir el Evangelio. Si no puedo hablar en público, con mis acciones, para que la gente, qué buena gente es, yo también quiero ser lo que tú eres. Entonces ahí le presentas al Señor. Amén, hermanos. Tito 2:13. Tito 2:13. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otras versiones dicen, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que aguardar ese día felices, animados, siempre. Amén, hermanos. Amén. Mientras ese día llegue, ese día maravilloso llegue, todos tenemos que esperar con ganas a nuestro Dios, anhelantes. Amén, con ánimo. No podemos quedar devastados por las circunstancias trágicas del pasado, del presente o del futuro. No podemos arrastrar nuestras emociones. Tenemos que tener dominio propio, no demonio propio, amados hermanos. Amén. Tenemos que dominarnos. ¿Quién no tiene problemas aquí? Todos tenemos, pero tenemos que ejercer dominio propio. La palabra de Dios en Timoteo dice, no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aprendamos la Biblia, estudiemos las Escrituras, principalmente apliquemos los principios bíblicos y pongamos por obra lo que aprendemos. ¿Me están siguiendo? Dile al que está a tu lado, te están hablando. Amén. Miqueas 7:7. Miqueas 7:7. Miqueas quiere decir Miguel. Mi esposo se llama Miguel, mi hijo también. Miqueas 7:7. ¿Qué dice? Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Otras versiones dicen, pero yo estaré alerta, esperando al Señor. Pacientemente esperamos a Dios, pacientemente, confiadamente, anhelantemente, ansiosamente. Amén, hermanos. Él nos escucha, Él nos va a escuchar. La quinta forma de esperar al Señor, la última, tenemos que esperar al Señor calladamente. Se debe esperar a Dios en silencio. Proverbios capítulo 10, versículos 19. Creo que mayormente las mujeres hablamos más que los hombres, ¿no? Entonces, nos están hablando, damas. Amén. Dice que hablamos 3 veces más que los varones. Entonces, generalmente hablamos sonceras también. Proverbios 10, 19.
En las muchas palabras no falta pecado, dice, ¿no ve? Mas el que refrena sus labios es prudente. Otras versiones dicen, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Otra versión dice, hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Amados, Proverbios capítulo 10, versículo 19. ¿A qué me voy con estar callados? En Números capítulo 14, Números 14, versículos 1 al 4, ¿qué pasó aquí? El pueblo de Israel se rebeló, empezó a murmurar. Repite conmigo, murmuración. ¿Qué dice Números 14, 1 al 4? Entonces toda la congregación gritó, y eso ya no es murmuración, no son gritos, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Recuerdan cuando Jonás también le dijo al Señor, mi vida no sirve para nada, quisiera morirme, estaba enojado, ¿no ve? ¿Recuerdan o no? Fue mandado a Nínive, ¿no ve? Y en Nínive todos se convirtieron, y Dios estaba feliz, pero él estaba enojado, así como que, ay, en vano. Y se fue bajo una calabacera, dice la Biblia, y la calabacera se secó, y el sol estaba, yo creo que estaba bien moreno el hombre, y estaba enojado aparte, y yo creo que tenía sed. Todas esas cosas le hicieron decir al Señor, mejor me muero, no sirvo para nada. Estos estaban igual, ¿sí o no? Versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínense eso. O sea, estaban saliendo de esclavitud. Versículo 4, y decían uno al otro, entre ellos estaban confabulando, ¿no? Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Muchas veces, ya no voy a ir a la iglesia. La pastora lo mismo y lo mismo nomás dice. ¿Sí o no, amados hermanos? Otra versión dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. A veces el berrinche nos dura, ¿no ve? Así, semana y media. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón, y empezaron a decir, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Muchas veces decían, ¿para qué me has salvado, Señor, si voy a tener que soportar esta vida? ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Y nuestras esposas, y nuestros hijos, y mi familia no se convierte hasta ahora. Y ahí conspiraron, dice. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Cuando se levanta el coro de la desesperación, tú agarras un parlante, un micrófono. Aquí dice que todo el mundo se unió para protestar. El mayor temor que ellos tenían, ¿se había hecho realidad o no? Se había hecho realidad. ¿Quiénes los perseguían? Los egipcios. Estaban en desierto, el sol encima, la sequedad en el piso. ¿Estaban atrapados o no? Es la emoción del momento, ¿sí o no? Ellos se olvidaron que conocían el carácter de Dios. Se olvidaron que el Señor había abierto el mar en dos. Se olvidaron que el Señor cubrió con las aguas al ejército enemigo. ¿Se olvidaron o no se olvidaron? Se olvidaron. ¿Nosotros nos olvidamos o no nos olvidamos de la salvación de Dios? Nos olvidamos. En Cristo Jesús nos olvidamos muchas veces. Y decimos, ¿no ve? Mejor sería que me muera, Señor. Era un grito de desesperación que surgió en todos, ¿no ve? Tomaremos en cuenta el panorama, ¿ya? ¿Nos decidimos unirnos a esa desesperación o nos decidimos someternos a la palabra de Dios? ¿Dios tiene un propósito o no en las cosas que suceden? ¿Tiene o no tiene un propósito el Señor? Tiene el Señor un propósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No murmurar, no quejarnos y empezar a corregirnos a nosotros mismos. Facilito es recetar cuando el dolor es ajeno, ¿no ve?
Ay, hermano, espera en el Señor. Tú dite a ti mismo, espera en el Señor, a ti, a tu mismo ser. Así como dice el Salmo 103, perdón, no estoy segura. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos mis pecados, Él quien sana todas mis heridas, Él es quien rescata mi vida del pozo, del hoyo, de la destrucción, de la muerte y me corona de favores y misericordias. Él es quien sacia de bien mi boca, de modo que yo me rejuvenezco como las águilas. Siempre es mejor hablar la palabra, amados hermanos. ¿Tenemos que quejarnos? ¿Tenemos que maldecir? ¿Tenemos que hablar mal? La palabra de Dios dice que del buen tesoro del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Lamentaciones capítulo 3 versículos 24, 25 y 26. Lamentaciones fue escrita por Jeremías, el profeta llorón. A pesar de sus llantos, escribió también buenas cosas. Lamentaciones 3, 24, 26. Me digo, dice. Él se dice a sí mismo, el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Repite conmigo. El Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Versículo 25 dice, el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Dile al que está a tu lado, calladito, te ves más bonito. Otra versión dice, el Señor es mi herencia, dice, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio. La salvación proviene del Señor. Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10. ¿Qué dice la palabra? Primera de Corintios 10, 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No murmures como algunos de ellos murmuraron. ¿Por qué? Porque si murmuras, pereces por el destructor. No tenemos que murmurar contra Dios. Porque ahí acontece, nuestros grandes temores se hacen realidad, ¿no ve? ¿Es mejor confiar o no? Filipenses 2:4, Filipenses capítulo 2, versículo 14, perdón. Filipenses 2:14. ¿Qué dice la palabra? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Contiendas son peleas. De hecho, empiezas a hablar mal, empiezas a actuar mal. ¿Sí o no? Porque empiezas a pensar mal primero, luego se hacen palabras, luego se hacen acciones, se hacen hábitos y es destino final. Es admirable observar que durante todo el relato bíblico, por ejemplo la historia de José, jamás se ha registrado en ningún versículo que José, un joven de 17 años, se quejó en absoluto de lo que le sucedía. No le reclamó a Dios, no maldijo. ¿Tenía motivos? Tenía motivos. ¿Cuáles? Sus hermanos lo vendieron como esclavo más de paso. Estoy hablando de José. ¿Me están siguiendo? Sí. El hijo de Jacob. ¿No ve? El hijo amado de Jacob. Él no cuestionó nada. Tenía motivos, pero no hizo nada. La pregunta es, ¿cómo hizo eso este joven? Con sabiduría. Si fuésemos sabios, nos tomamos de la mano de Dios y vamos en silencio. Amén. Amén. Para esperar en Dios en silencio se necesita revelación de la palabra de Dios. Cuando hablas mucho, no puedes escuchar. No puedes escuchar. Por eso el Señor nos ha dado 2 oídos y una boca, para que hablemos menos y escuchemos más de Él. Cuando tenemos revelación de la palabra, el Señor nos imparte conocimiento. Amén. Mientras más entiendo, más fácil me va a ser esperar en el Señor.
Sin revelación de la palabra de Dios no hay visión, no hay luz. ¿La palabra es luz o no es luz? Si no tenemos luz no vamos a poder caminar, no vamos a poder ver nada, nos vamos a ir de tumbo en tumbo, vamos a ir cayendo. Otro elemento que nos ayuda a obtener poder para esperar en silencio es tener un corazón limpio, un corazón perdonador, un corazón que olvida el pasado. Amén. Esa es la razón por la cual José pudo alcanzar grandes cosas en los años de prueba. Porque él no estaba constantemente, no, me han vendido como esclavo. Soy un miserable. He sido vendido como esclavo. Él iba con eso. Ese no era su rótulo, ese no era su cartel. Muchas veces dicen, es que yo he sido abandonado. Yo he sido abandonado siempre. Soy un amargado. Imagínense si hubiese sido José amargado y rencoroso, culpando constantemente a sus hermanos por el daño que le hicieron. ¿Hubiese podido avanzar? No. ¿Hubiese podido llegar a ser el brazo derecho que fue de Faraón? Tampoco. Él se enfocó ¿en qué? En un nuevo comienzo. Incluso en medio de eso tuvo problemas o no con la mujer de Potifar que le echó el ojo, ¿sí o no? Incluso a pesar de eso también perdonó. Dile al que está a tu lado, tienes que perdonar. Si no, no vas a poder avanzar, dile. Si José se hubiese quedado anclado en el rencor contra sus hermanos, contra todo lo que le había pasado, se quedaba estancado ahí. La revelación es necesaria para poder dejar el pasado atrás, para enfocarse en el futuro. La revelación nos capacita para estar dispuestos a nuevos comienzos. Dile al que está a tu lado, nueva vida, nuevo maestro, nuevo comienzo. No tenemos que tener miedo a los cambios, amados hermanos. Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Salmos 37:7, guarda silencio ante Jehová, espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades se debe esperar a Dios en silencio, no en reclamo. Conclusión, Filipenses 1:6. ¿El Señor deja algo a medias, amados hermanos? Nunca, nunca. Nosotros podemos dejar a medias muchas cosas, pero el Señor no. ¿Vamos a esperar en Dios? Vamos a esperar, repite conmigo, pacientemente, confiadamente, ansiosamente, constantemente y calladamente. ¿Por qué? Porque así como dice Filipenses 1:6, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo escribe aquí a los de Filipos, ¿qué dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dile al que está a tu lado, no importa el estado en el que te encuentres. Ánimo. El Señor va a terminar lo que ha comenzado en ti. Amén. Dios comenzó la buena obra en cada uno de nosotros a través de nuestra vida y la va a terminar cuando lo veamos al Señor cara a cara. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar hace 2000 y tantos años. Su obra en nosotros comienza cuando creemos en Él y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, nos capacita para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. Como en el caso de los filipenses, Dios obra en cada uno de nosotros. Podemos tener miles de fallas, miles de errores, miles de problemas. El Señor nos ayuda a crecer en su gracia todos los días. Amén. Cuando estés desanimado, recuerda esto: Dios no te abandona. Él promete terminar la obra que ha comenzado en ti. Cuando te sientes incompleto, afligido por tus faltas, recuerda que las promesas y provisiones de Dios están ahí. Espera en Él. No permitas que tu condición actual te robe el gozo de conocer cada día más a Cristo. Que tu condición actual no te impida crecer más cerca a la palabra de Dios. ¡Ánimo, hermanos! Lo mejor está por venir. Amén. Dile al que está a tu lado, lo mejor está por venir. Esperemos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar.
Vamos a inclinar el rostro, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Somos transformados, Señor. Queremos, Señor, obedecerte, Padre. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra es nuestra luz, es nuestra lámpara, Señor, que guía nuestros pasos, que guía nuestro camino, Señor. Amado Dios, gracias. Queremos rendirnos a ti, Señor, con todo nuestro ser, para que seas tú transformando, seas tú, Señor, restaurando, seas tú corrigiendo, Padre. Nos disponemos a ti. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.